Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios. Thank you, God. ¿Y qué les puedo decir acerca del amor? What can I tell you about God's love? That is the one that is perfect. Él es el único que es perfecto. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, en el libro de Corintios, in the book of Corinthians, en el capítulo 12, in chapter 12, nos empieza a hablar acerca de los dones. he starts to tells us about the gifts of God. Y termina ese capítulo And he finishes that chapter diciendo que debemos buscar esos dones espirituales. that we should look for those spiritual gifts. Pero luego comienza el capítulo 13, But then he starts chapter 13, pero más aún dice, but more so, te voy a enseñar el camino, I'm going to show you the way del amor. of the love. Y comienza el capítulo 13. And he starts chapter 13. Entonces cuando el apóstol habla de cómo se debe de amar, And when the apostle speaks about how we're supposed to love, que el amor es paciente, that the love is patient, el amor es sufrido, that all suffering, todo lo cree. it all believes Las everything. pastoras ya han hablado acerca de ello. The pastors have already spoken about this. El libro de Juan también, In the book of John 2, en Primera de Juan capítulo 4 versículo 7, 1 John chapter 7, también nos habla qué es el amor. it also speaks about what is love. Y dice así: And it says this, amados, loved ones, amémonos unos a otros, love one another, porque el amor es de Dios. because the love is from God. Todo aquel que ama All that love es nacido de Dios is born from God y conoce a Dios. and knows God. Eso es lo que nos dice el libro de Juan. That's what 1 John says. La única manera que podemos amar. That is the only way we can love. Pero ¿qué nos dice Jesús? But what does Jesus say? Jesús en el libro de Mateo, Jesus in the book of Matthew, capítulo 22, chapter 22, versículo 38 al 39 dice: 39 to 34. ese es el primero y grande mandamiento. This is the first and greatest commandment. Y está hablando acerca de amar a Dios. And he's saying about loving God. Y el segundo es semejante. And the second one is similar. Amarás a tu prójimo You should love others como a ti mismo. like yourself. Y con esto voy a terminar. And with this, I'm going to finish. Y voy a hacer una invitación. And I'm going to make an invitation. Quiero decirles que hemos constituido este lugar aquí, And I'm going to tell you that we have constituted this place right here, el altar. this altar. El altar en la Biblia The altar in the Bible tenía diferentes significados. had different significances. Se venía a adorar en el altar, You will come to praise in the altar. se venía a sacrificar primordialmente, You will come to sacrifice primarily. se venía a encontrarse con Dios. You will come to have an encounter with God. Y yo quiero invitarte aquí. And I want to invite you here. Has escuchado 3 diferentes testimonios, You have heard 3 different testimonies, 3 diferentes maneras de amar. 3 different ways to love. Amar como hija, To love as a daughter, amar como madre, to love as a mother, amar como esposa. to love as a wife. Y yo no sé cuál sea tu situación. And I don't know what your situation is. Y no sé si te sientes amada, And I don't even know if you feel loved. porque este versículo termina así. Because this verse finishes like this. El primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. The first commandment is to love God with all your heart and all your mind. Y el segundo And the second es semejante. is similar. Amarás a tu prójimo, To love others, tu esposo, your tu husband, papá, your tu father, mamá, your mother, a tus hijos, your el children, vecino, el the amigo, neighbor, the friend, cualquier persona que te haya lastimado. anyone who has hurt Cualquier you. persona que está al lado de ti es tu prójimo. Anyone who's next to you is part of Y the está others. diciendo que debemos amar a nuestro prójimo And it's saying that we should love others como a ti mismo. like yourself. Y la pregunta es, And the question is, ¿te amas? do you love yourself? Porque no puedes no puedes dar lo que no tienes. You can't give what you don't have. No podemos dar lo que no tenemos. We cannot give what we do not have.
Y si tú no sabes, And if you don't know, yo comencé el servicio diciéndote I started this service telling que si you no has experimentado el amor de Dios, that if you haven't mi experienced the love of oración ha God, sido, my prayer has been, que tú conozcas, experimentes el amor de Dios hoy. that you will experiment and know the love of God today. Así que te digo una vez más, I tell you one more time, el altar está abierto this altar is open para que tú vengas a adorar for you to come y to darle praise gracias porque sientes su amor. and thank God because you feel His love. Vengas a sacrificar este dolor, Come to sacrifice the este pain, sentimiento que tienes. that hurt that you're feeling. No sé qué sea, I don't know what it is, pero la invitación está abierta. but the invitation is open. Es necesario It is necessary que aprendamos a amarnos. that we should learn to love. Y como dijo Pastora Abby, And like Pastor Abby said, abre tu corazón a Dios. open your heart to God. Quizás las situaciones que has pasado han endurecido tu corazón, Maybe the situations that you've passed have hardened your heart, ha endurecido tu razonamiento, have hardened your thinking. pero es necesario que tú abras tu corazón. But it's necessary for you to open your heart. ¿Y abrirlo a quién o a qué? To open it for who? For what? Al perfecto amor de Jesús. To the perfect love of Jesus. Porque Él nos enseñó lo que es amor. Because He showed us what love was. En ese sacrificio en la cruz, And that sacrifice in the cross, ese mostró su perfecto amor. He showed us His perfect love. Y cuando su palabra me dice And when His word tells me que ese perfecto amor echa todo temor, that perfect love takes away all fear, el miedo a la crítica, the fear of the criticism, el miedo al rechazo, the fear of rejection, o que se te juzgue. or to be judged. Yo no sé qué has pasado. I don't know what you have gone through. Yo no sé qué estás pasando. I don't know what you are going through, Que no te sientes amada. that you don't feel loved. Pero quiero decirte But I want to tell you que Dios te ama. that God loves you. Él hizo este momento para ti y para mí. He made this moment for you and for me. Mi pastora decía, dig in. La The pastora decía, escudriña dentro de tu corazón. The pastor was saying, analyze yourself. ¿Qué hay allí? ¿Qué es lo que está deteniendo que tú te sientas verdaderamente amada por Dios? What is there? What's obstructing you from Porque feeling really quizás loved? eres una mujer de fe. Maybe you're a woman of faith. Quizás es una mujer de esperanza. Maybe you're a worth of hope. Pero has experimentado verdaderamente la libertad del amor de Dios. But have you experienced the true freedom of the love of Porque God? cuando eres verdaderamente libre, Because when you're truly free, cuando eres verdaderamente when libre, you're truly free, entonces puedes amar a aquel que te lastimó. you can love that person who hurt you. Puedes perdonar, You can forgive. porque el amor todo lo soporta, Because love can take it all. todo lo sufre, It suffers all. todo lo espera It waits on all. y nunca deja de ser. It never stops being. Este es el amor perfecto de Dios. That is the perfect love of Que God. independientemente de lo que tú hayas hecho, Independently of what you have done, Él no te juzga. He doesn't judge Él you. te ama de esa manera. He loves you just the way you Él are. solamente está esperando que tú hables con Él. He's just waiting for you to open your heart, to talk to Him. Habla con Él.